Marineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a otro vídeo muy especial, hablando de lo que fue la semana 2 del Tour, ya pasada, y lo que viene ahora. Curiosidades, historias, está guapísimo este vídeo, guapísimo. Una segunda semana que no fue del todo como queríamos o como habíamos predicho, pero bueno, quedaron unos momentazos tan guapinos como estos. Momentazo el otro día limpiando aquí el zulo mira lo que encontré, Epic Race, las medallas, Costa Atlántica. Esto es un poco como el cajón de los cables, ¿no? Que ya llega a ser un todo. Sí. Es todo uno, esto no se puede deshacer. Cataluña Bike Race, que nos hace este año, Caballero Negro. Ostras. Cuidado, esta es historia de España, chavales, qué bueno. Bueno, la historia se escribió esta semana y viene ahora algo que es de traca. Primero, ¿qué pasó esta semana pasada que cada día tuvo un momentazo épico? Esta semanina sabéis que fue más corta porque el descanso cayó de martes, entonces bueno, pues tuvieron menos etapas, ¿no? que una semana normal del Tour. Empezó todo en la etapa 11, donde Van der Poel otra vez dio al palo, fuga de la fuga, y al final ganó Abrahamsen. Touch Jorgensen's wheel. Can Van der Poel close the gap? It's almost going to be a photograph on the line. A stupid person on the left. Que ojo, cuidado, los ciclistas están hechos de una madera buena, porque había roto la clavícula 4 semanas antes, Me rompí la clavícula hace 4 semanas en el Tour de Bélgica. Estaba llorando en el hospital porque pensé que me iba a perder toda esta fiesta, pero después de 4 semanas, pegado el rodillo, conseguí llegar al Tour de Francia y de repente estar aquí y ganar una etapa es una pasada. Claro, ahí estaba el tío llorando diciendo, es que pensé que no iba a poder ir de vacaciones con mis amigos a andar en bicicleta. Pues ahí está, muy bien, Abraham. No son futbolistas. Etapa 12, Otakán, llegó la primera de las grandes y cómo no, Pogačar decidió atacar a 12 de meta, le metió pues 2 minutos y poco a Vingegaard, la Virgen, tan sobrado que este es el momentazo del día en el que va subiendo pues a 700 vatios y tiene un momentín para decirle al de la moto que lleva un cartón pillado de un aficionado que andaba por ahí, impresionante, que pueda estar esas cosas en vez de estar viendo nublado. Un poco penina nos dio esa etapa que sacase tanta diferencia porque nosotros queríamos más guerra, ¿no? Jorgensen se quedó demasiado pronto, eso que habíamos vaticinado de que si iban a tirarse ahí como alimañas encima de Pogačar y que igual podía haber un posible reventón de ese hombre, pues no se dio. Las cosas son como son, pero bueno, yo de esa etapa me quedo con los calcetines de Roglic. Sí. Finally, your socks. Can we get a comment on the style of today? Hot, no? So yeah, I work on it for the summer a bit without the lines, no? Dijo, hace calor, ¿no? Además tengo que bajar la raya esta que te dé que dar el calcetín UCI y tal para el verano, porque luego vas a la playa y dices, mira. Sí. Y llegamos a la etapa 13, etapa show de cascos horribles, y ahí era una cronoescalada donde se suponía que Renko podía haber estado ahí luchando porque es el campeón del mundo de contrarreloj. Vingegaard, que es tan bueno en las contrarrelojes, igual le metía mano a Pogačar, pues al final no, amigos. Pogačar otra vez como una pata el chaval. Ahí entró Prado Calipsis, el profeta, y dijo que iba a ganar la crono Vingegaard. Vingegaard meme todo, Grandísimo esto del Mario Kart, es grandísimo. Bueno, pues mi profecía me la tiró por tierra el amigo Pogačar. Y bueno, pues nada, y lo que hay, amigo. Etapa 14, Tourmalet, Superbañeres, la super etapa de esta semana 2. Vaya día, hablábamos de que UAE estaba sin equipo, que Sivakov no iba, que el amigo Almeida ya no está, que Alandis tampoco va. Pues ahora son los G.I. Joe, y no me digas. Cosinas a destacar de esa etapa, pues el Tourmalet y ese Renko explotando, ese Renko enfadado con el de la moto porque le está grabando cansado, y el detallín es que por detrás hay una banderina guapísima del Oviedín. Yo creo que lo que va a pasar aquí es que el chaval se bajó luego de la bici porque se retiró y va a decir, ficho por Oviedo. Luego jugó en el Anderlecht. Jugó en el Anderlecht, ¿no? Lo que pasa que no sé yo si lo quiero por Oviedo, Tiene pinta de tener un mal desayunar. Total. Etapa que ganó Thymen Arensman, que la verdad tuvo que dar las gracias, se vio obligado a darle las gracias a Pogačar en meta, porque Pogačar pues arrancó muy tarde y no lo cogió, pero vamos, que si se pone lo coge. Así que bueno,
que muy bien, es de bien nacido ser agradecido. Y los biquineros lanzaron un corresponsal allí a Superbañers y mandamos a Diego Crespo, Crespación en Instagram, lo podéis seguir. Lo que él suele hacer son vídeos enseñando los ambientes en los campos de fútbol de Europa, pero en este caso pues decidimos mandarlo a él y oye, vas a hacerlo de ciclismo. Y ahí lo mandamos a que nos enseñase un poquitín el ambiente de las cunetas. Dicen los biquineros, oye, ya que vas al Tour nos grabas algo. Y yo, ¿qué voy a hablar? Biquineros siempre es comedia. Y otro detallín guapísimo, guapísimo que salió aquí en la Nueva España, el periódico de aquí de Asturias, y es que un profesor de Cangas, un profesor de la Universidad de Historia, pues cogió una bicicleta de la que fueron los españoles en 1936 a correr el Tour, ¿eh? Era de acero, con las ruedas, las llantas de madera, los frenos de corcho, y ahí cogió y dijo, me voy a subir el Tourmalet con esta bicicleta. 20 kilos de bici. Guapísimo. Etapa 15, escapadas, una locura de etapa, realmente, con una caída al principio, ya lo visteis ayer, que bueno, decidió la etapa, se cortó en varios trozos y bueno, pues muy entretenida. Lo mejor de todo fue el señor Don Julián, que entró tercero en meta, levantando los brazos pensando que estaba ganando. Otra vez más, el señor Djokovic tiene que entrar en acción para decir, ¿cómo lo haces así, marichocho? No. Es que la etapa la ganó Tim Wellens y es que no fue el protagonista, fue Don Julián, porque fue una etapa de bajón a subidón, de subidón a bajón, porque se cayó, se echó la mano al hombro, hoy tiene la clavícula rota, ojo, no la tengo rota, subidón, llega ahí al sprint final, gana el sprint, subidón, gana la etapa, bajón, no la gana este amigo. Otra más de Don Julián, que la verdad que se está coronando y ha dejado el hueco a ser Ben Healy, que es nuestro nuevo héroe. Hay que buscar un apodo, por cierto, dejar en los comentarios. Y antes de continuar, el patrocinador de todos estos vídeos del Tour, que es Sirocco, un 10% de descuento tenéis sobre todas esas super ofertas que siempre tienen, ¿vale? Hay que entrar ahí de vez en cuando a cucar porque siempre hay cosinas guapas. Sí, para cumpleaños, para bautizos, hay de todo. El nuevo maillot M8 es un regalo del cielo. Echar un ojín, como dice Edu, 10% extra con el código Biquineros. Queda el link en la descripción también. Y vale para las tiendas. Y llegamos al momento de pensar un poco ya en la última semana, qué es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a cucar un poquitín a ver si Pogačar tiene esa opción todavía de llegar a las 8 etapas, que es el récord de etapas ganadas en un Tour, o no. Lo tiene complicado, yo creo que podría, pero bueno, es jugarse un poco la vida. En esta etapa 16 tenemos Monopuerto, Mont Ventoux, no se sube hasta arriba, hay voces que son bastante críticas con este recorrido, porque hasta arriba del todo es lo que cuenta, si no tienes que volver a empezar. Veremos si gana el señor Pogačar o si decide regalarle la etapa a otro Ineos. Siguiente etapa 17, etapa que posiblemente se llegará al sprint, no sabe, bueno, hay igual abanicos, sabe Dios lo que puede pasar, hay alguna cotina ahí antes, pues igual para Quinn Simmons, ahí que está a tope. Ya te digo yo que voy a ir por ella. Iremos viendo y la verdad que no sé qué decir aquí. Etapa 18, la más dura de este Tour, 5.500 metros, que se corona finalmente el Col de la Los. Tenemos un etapón de la Virgen, que si te lo metes tú o me lo meto yo, duermes mal esa noche. Bueno, pues ellos tienen que ir a toda leche, veremos qué sucede, podría ser otra etapa de Pogačar, podría ser que no. Bueno. Y al día siguiente, etapa 19, tampoco van a dormir mal porque tienen 130 kilómetros, que es cortina, pero tienen muchísimos puertos por el camino para llegar al final a subir a la plancha. Etapa 20, Port-Tarlier, tenemos un día ideal para el señor Quinn Simmons de nuevo y para Van der Poel, que son los que están metidos en todos estos jaleos, que les gusta la fiesta. Veremos qué sucede, desde luego no hay etapa que no tenga un aliciente de la Virgen, y cuando no lo hay, se caen a 20 de haber empezado y te la lían. Guapísimo, vaya Tour estamos viviendo. Vaya. Y la etapa 21, señores amigos, se nos acaba el Tour, no sabemos qué va a ser de nuestra vida después, eso va a ser ahí un páramo jodidísimo, y es una etapa para llegar a París distinta a lo que estábamos acostumbrados de dar vueltinas ahí en los Campos Elíseos y sprint y se acabó, porque van a emular un poco lo que pasó en los últimos Juegos Olímpicos y van a subir a Montmartre ahí 3 veces, así que es una pena que Renko no esté, porque ya podía emular lo que hizo, ¿no? Sí, para él es buena, los resultados me remito, vamos, está claro. Bueno, ya hemos visto lo que pasó, lo que va a pasar,
bueno, a nivel periodístico, sin más, y ahora llegamos a nuestras pedradas. Los pedradistas famosos de este mundo por no acertar ni una. Vamos a lanzarnos al abismo, a ese océano de los vaticinios futuros, y aquí queda dicho por Pradocalipsis, el profeta ciclista que no tiene ni idea de lo que dice. Yo digo que en este Tour de Francia el señor Jonas Vingegaard, que puede sonar muy evidente, pero yo creo que va a ganar una etapa. No sé cuál, pero creo que sí, por decir algo. Que yo lo vea. Y Carlos Eduardo del Sagrado Monte Naranco sigue RQR con sus 13, y es que estoy a tope con Iván Romeo. Carlos Eduardo del Sagrado Monte Naranco vaticina que don Iván Romeo Abad subirá en lo más alto del podium en la etapa 20 como vencedor de esa grandísima etapa. Iván Romeo, tienes algo que hacer. Sin presión, ¿eh? Y luego, pues también sigo con la historia también contigo, estoy alineado con lo de Vingegaard. Yo creo que los dos cogimos la misma oca, la abrimos en canal y vimos en las entrañas de esa oca que va a ganar una etapa. Qué asquerosidad de símil. Bueno, y antes de acabar el vídeo vamos a contar un par de curiosidades guapinas de este tour y nada, y os vamos a dejar que vayáis a la playa a veranear, a tomar cacharrinos en el chiringuito de turno, lo que queráis. Primera, tema de bicicletas, precio más caro y más barato. Ojo, cuidado, que aquí hay sorpresa. 16.400 eurazos la Y de Colnago, esta que parece ser que ahora sí que le gusta a Pogačar, la lleva casi todo el equipo. No me parece dinero para lo que anda. Y la más barata, 7.300 euros, la Cube Aero, guapina, bien montada, buen precio, del señor Biniam Girmay. Ojo, cuidado, a mí me sorprende muchísimo esa diferencia de 9.000 euros entre la bicicleta más cara y la más barata, mucho cuidado. El diablo del Tour, lo habréis visto en alguna cuneta por ahí corriendo, se llama el señor Dieter Sendt, le llaman Didi, y lleva desde el año 93, que fue su primera aparición, bueno, documentada, corriendo por las cunetas, por los arcenes, en el Tourmalet, en el Alpe d'Huez y por ahí. La verdad, increíble personaje que fue, ojo, además de ciclista en su juventud, fue inventor y diseñador de bicicletas. Y uno de sus inventos más mainstream fue una bicicleta que era una especie de guitarra extrañísima, gigantesca, que tiene el récord Guinness de la mayor guitarra móvil del mundo, con casi 15 metros de longitud y más de 4 de alto. ¿Hay récord Guinness para todo? Pregunto, porque es una tontería, la verdad. Bueno, y sabemos que desde 1975 existe un maillot para premiar al corredor más joven que está más alto en la clasificación. El joven lo consideran menor de 26 años. Pero ¿quién fue el ganador de Tour de Francia más joven de la historia? Pues un tal Henry Cornet, que en 1904, ojo, en la segunda edición del Tour de Francia, ganó con 19 añinos, Ojo, otra curiosidad, y es que si tienes el maillot cedido, en plan de que eres el segundo de la montaña y el primero va de amarillo y te lo ceden, y tú eres campeón de tu país, puedes escoger entre qué maillot de los dos llevar, Bueno, está bien, mira, porque al final el orgullo es el orgullo. Pues muy bien, ha quedado un vídeo muy apañado. No sé si haremos más del tour o no, la verdad que mola hacerlos porque, bueno, pues el día de descanso pues tienes tus historias porque le das vueltas a lo que pasó, recuerdas movidas guapas, curiosidades como habéis visto y luego llega el futuro y bien, estás preparado. Ese sí. Pues lo dicho, disfrutar esta última semanina, hacer vuestras apuestas, vuestras movidas con los colegas y pasarlo bien y disfrutar del tour. No os durmáis mucho, la siesta está bien. Pero oye, estamos para ver el tour. Sí, podemos hacer un crowdfunding para regalarle esta camiseta a Vingegaard, porque le viene al pelo. Un besín a todos, son muy felices. Venga, cuidaos, por Dios. Besitos.